Vamos a continuar con nuestra serie y quiero leerte un versículo que está en Proverbios 14, versículo 1. Proverbios 14, 1. Dice, la mujer sabia edifica su hogar, pero la necia con sus propias manos lo destruye. Amén. Hablando como yo les decía la última vez que hablé acerca de la mujer virtuosa, que realmente pues está escrito no solamente a las mujeres, sino a todos nosotros que somos la novia de Cristo. Amén. Aquí me está hablando también, no solamente se está dirigiendo a las mujeres, es a toda la iglesia en general. Y habla de que la sabiduría me lleva a edificar y la necedad me lleva a derribar. Amén. La sabiduría me lleva a edificar. ¿Qué es edificar? Bueno, es construir, ¿verdad? Levantar. Entonces yo entiendo que el carácter de una persona sabia puede construir o puede sanar, ¿verdad? Puede levantar. Y en cambio el carácter de una persona necia, todo lo contrario. ¿Qué hace una persona necia? Derriba, es decir, destruye, mientras la sabiduría trae sanidad, la necedad enferma, ¿sí? Entonces la palabra me está enseñando la importancia de buscar la sabiduría de Dios. Y Dios dice que si nos falta sabiduría, la podemos pedir a Él y Él nos la va a dar abundantemente y sin reproche. Necesitamos aprender de su sabiduría, necesitamos beber de su sabiduría para evitar la necedad. Porque una persona que es necia, dice la palabra, carácter destruye. Qué tremendo. La necedad destruye una familia, la necedad destruye un hogar, destruye relaciones. ¿Por qué? Porque lastima, ¿verdad? Porque hiere. Cuando se habla de necedad, yo busqué el significado y dice que necio es una persona que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Esto habla de una persona que es necia, que insiste en los mismos errores, que aunque ha visto que las cosas no han funcionado, sigue aferrándose a hacer las cosas de la misma forma. Y hay también otros significados, es alguien que es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber, imprudente o falto de razón, terco en lo que hace o dice. Entonces, también habla que la palabra traducida como necio en el Nuevo Testamento generalmente es designada a una persona insensata, ignorante, sin entendimiento o loca. ¿Verdad? Entonces, esa es una persona necia, aquella que es aferrada, que insiste en lo mismo, que incluso que no admite ser corregido, que no admite cuando se equivoca. ¿Por qué? Porque sigue sosteniendo que está bien y que todos los demás mal. Y necesitamos tener cuidado de no ser necios, porque yo creo que a lo mejor en alguna parte de nuestra vida hemos sido necios, ¿verdad? A lo mejor alguna área, alguna época, en algún momento ha habido necedad. Pero si nosotros persistimos en esto, vamos a acabar destruyendo todo lo que tenemos a nuestro alcance, porque dice la palabra, la necia con sus propias manos destruye. Qué tremendo. Yo no quiero ser alguien que destruya en lugar de que edifique. Yo no quiero ser utilizado para
destruir, sino al contrario. Yo creo que todos nosotros queremos ser utilizados para edificar. Ahora, ¿cómo sabemos que necesitamos al Señor, de su sabiduría? ¿Cómo sabemos? Bueno, cuando aún teniendo situaciones difíciles en mi vida, esto es como un síntoma muy importante. Cuando situaciones difíciles, ¿sabes? No buscas al Señor, no buscas al Señor, no buscas su dirección, no le buscas. Entonces, ahí hay necedad en mi vida. Y a veces, qué tremendo, porque aún siendo hijos de Dios, aún siendo cristianos, podemos vivir en necedad. Estamos viviendo momentos difíciles y aún así no doblamos nuestras rodillas para decirle, Señor, te necesito. Señor, aquí estoy. Quiero aprender de ti. Enséñame. Aún apartamos a buscar la sabiduría del Señor. Aún conociéndole, aún conociéndole. Vivimos nuestras situaciones, nuestros problemas solos o buscamos ayuda por todos lados, pero no vamos delante de Él. Y entonces lo que sucede es que sigo cometiendo los mismos errores o aún escuchando el consejo que Dios nos da, escuchando, no lo pongo en práctica. Escucho su consejo y aún así hago lo que quiero, termino haciendo lo que pienso según mi sabiduría que está bien y no busco su consejo. Y sabes, esto me va a evitar que yo disfrute de todas las bendiciones que Dios tiene para mí. Y esto va a evitar, ¿verdad?, que yo compruebe la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Dice la palabra en el Salmo 127, en los versículos 1 y 2, dice, si Jehová, Salmo 27, 1 y 2, en la versión 60, dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifiquen. Sino Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada, vayas tarde a reposar, y que comáis pan de dolores. Dios le dará el sueño. Amén. Entonces, cuando yo soy una persona necia, yo entiendo que yo me estoy comiendo ese pan de dolores porque lo estoy haciendo y según mis recursos. Dice el Salmo 127, por demás es que hagas, o sea, así hagas y te levantes de madrugada y vayas tarde a descansar, ¿verdad? Y te comas un pan de afanosa labor, un pan que dolió, que duele, y te jactes de decir, no, es que yo soy súper trabajador. O sea, Dios no está peleado con eso. Con lo que está peleado es que no le busques. Que no le busques, que hagas las cosas en tus fuerzas, que hagas las cosas a tu manera y que esto te desgaste, esto te enferma, te desgaste, porque entonces no lo buscas, porque te levantas y ni siquiera le dices buenos días, porque ni siquiera le pides consejo para el día de hoy, ¿verdad? No lo tomas en cuenta. Y sabes, hay un ejemplo de todas las consecuencias o de cómo se puede llegar a sentir una persona necia. Y lo encontramos en Salmo 38 del 5. Salmo 38 del 5 al 11. Y dice, está hablando David y dice, tan necio he sido. Fíjate, él empieza ahí como que se dio cuenta de su necedad. Y dice, que hasta mis llagas apestan.
están llenas de pus. Me siento cansado y totalmente deprimido. Todo el día ando muy triste. Estoy ardiendo en fiebre. Nada en mi cuerpo está sano. Estoy muy débil y adolorido. Tengo la mente aturdida. Por eso me quejo. Dios mío, pongo ante ti mis más grandes deseos. No te lo son, late con ansias. Las fuerzas me abandonan. La vista se me nubla. Mis amigos más queridos se quedan lejos de mí por causa de mis males. Mis parientes cercanos se mantienen a distancia. Wow, parece que tenía COVID, ¿no? Qué tremendo. ¿Cómo se estaba sintiendo David? Pero él está reconociendo que todo lo que estaba viviendo en ese momento era por su necedad, por su terquedad, hasta que ya no pudo más y vino delante del Señor y le dijo: Señor, aquí estoy, ya no te puedo esconder. Esto es lo que estoy sintiendo y te necesito. Tuvo que venir y doblar su rodilla. Yo no sé cuánto tiempo llegaba David sintiéndose así, ¿verdad? Y hasta dónde lo estaba llevando su necedad. Entonces, a veces es que tenemos que entender que cuando somos necios y tomamos decisiones sustentadas en mi necedad, estas me están llevando a destruir, a destruir. En Santiago vemos las características de una persona que no tiene sabiduría, de una persona necia. En la versión lenguaje actual, Santiago 3, del 13 al 16, dice: si alguno de ustedes es sabio y entendido, demuéstrelo haciendo el bien y portándose con humildad. Pero si ustedes lo hacen todo por envidia o por celos, vivirán tristes y amargados. No tendrán nada de qué sentirse orgullosos y faltarán a la verdad, porque esta sabiduría no viene de Dios, sino de este mundo y del demonio, y produce celos, peleas, problemas y todo tipo de maldad. ¿Cómo puedo yo darme cuenta que me falta sabiduría? Bueno, pues dice la palabra que una persona que no tiene sabiduría no se porta con humildad y las acciones que hace no son justas y no están llenas de bondad. Desde ahí, cuando no hacemos las cosas con la intención correcta. También dice que una persona que no tiene sabiduría es envidiosa, tiene celos, su vida es triste. En su vida puede llegar a albergarse la amargura. Wow. Así como se sentía David, su vida estaba había amargura. Híjole, qué tremendo. Porque, ¿sabes? El Señor, cuando Él decidió morir en la cruz por nosotros, uno de los beneficios que trajo es el que vivamos una vida llena de gozo. Se pagó un precio muy caro para que tú y yo vivamos contentos y felices, ¿no? A pesar de las situaciones difíciles, podamos disfrutar del gozo de la salvación. Y qué tremendo, porque cuando yo vivo una vida aún en Cristo, llena de tristeza, con amargura en mi corazón, con depresión, quiere decir que posiblemente hay necedad en mi vida. Me falta sabiduría. Me falta sabiduría. Mi mirada se ha desviado hacia otro lado. Dice que también una persona que no es sabia no tiene nada de qué sentirse orgulloso. Y dice aquí algo muy curioso, porque dice que en esa traducción que vive con vergüenza, escondiéndose, y que habrá mentira en su vida. Estas son características de la necedad. Y en cambio, dice, también la palabra nos enseña cómo es una persona que tiene sabiduría. Y ahí mismo en Santiago, del 3, el 3:17 dice así:
En cambio, los que tienen la sabiduría que vienen de Dios no hacen lo malo. Al contrario, buscan la paz, son obedientes, amables con los demás, se compadecen con los que sufren y siempre hacen lo bueno. Tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Una persona sabia, una persona que edifica, dice la palabra, que no hace lo malo. Fíjate, dice que busca la paz. Ahí te puedes dar, yo creo que a lo mejor es una de las características más importantes de ser sabio o necio, que alguien que es sabio busca la paz y alguien que es necio busca el pleito, busca pelearse. En todos lados quiere encontrar pelea. A todo mundo le quiere buscar, ¿verdad? Siempre, o sea, se enoja por todo y te lo tomas personal todo y de todo mundo estás pensando que te quiere hacer algo malo, ¿verdad? Me he topado con personas aquí no, cuando he salido de viaje lejos, ¿verdad? Que resulta que tienen una lista larga de enemigos, ¿no? O de gente que quiere hacerles daño. Y cuando es tan larga la lista, tú te llegas a preguntar si realmente los demás son el problema o yo soy el problema, ¿verdad? Cuando vives con que todo mundo, que el de la vecina que te tira mala onda, que el de la tienda, que la maestra de los niños, que entonces resulta que todos están en tu contra. Realmente lo que pasa es que el que está en contra de todo es uno, ¿no? Entonces dice que una persona sabia busca la paz, es amable. Dice que son obedientes, se compadecen con los que sufren, siempre hacen lo bueno, tratan a todos de la misma manera y son verdaderos cristianos. Amén. Entonces necesitamos esa sabiduría. Necesitamos ser sabios para edificar nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia y todo lo que Dios ponga en nuestras manos. Voy a terminar leyendo Proverbios 2 del 10 al 15. Proverbios 2 del 10 al 15. Dice, pues la sabiduría entrará en tu corazón y el conocimiento te llenará de alegría. Las decisiones sabias te protegerán. El entendimiento te mantendrá a salvo. La sabiduría te salvará de la gente mala, de los que hablan con palabras retorcidas. Estos hombres andar por sendas tenebrosas. Se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. Sus acciones son torcidas y sus caminos son errados. Amén. Estas son las consecuencias de no tener sabiduría y de tener sabiduría. Porque la sabiduría dice que nos protege. Fíjate, qué tremendo. Dice que las decisiones sabias te protegen. Nos mantenemos a salvo. Incluso de nuestros enemigos o de la gente que quiera hacernos daño. Entonces, pues si identificamos que necesitamos, uno de vosotros tiene falta de sabiduría, la pidamos a Dios, el cual nos la dará abundantemente y sin reproche. Amén. Y aunque pensemos que somos sabios, por si las dudas hay que pedirla. Más vale. Listo, pues vamos a orar. Señor, gracias, papá, gracias, Señor, porque queremos hoy, Señor, pedirte de tu sabiduría. No queremos ser necios, no queremos destruir lo que tú nos has dado, Señor. Padre, si hay errores en los que he persistido y posiblemente no me he dado cuenta, si hay acciones que he mantenido y que me están llevando Padre, a la destrucción, hoy los pongo en tus manos. Te pido perdón. Ayúdame, Señor. Enséñame, papá. Enséñame. Quiero aprender de ti. Dame de tu sabiduría.
Dame de tu sabiduría, hazme sabio en todo lo que haga. Hazme sabio en mis acciones, en mis palabras, en mi caminar. Hazme sabio, Señor. Padre, y que sea alguien que edifique, que donde quiera que se para, sea para edificar y no para destruir. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor, porque podemos confiar en tus promesas. Podemos confiar en que podemos pedirte a ti sabiduría y tú nos lo das abundantemente y sin reproche. Hoy, Señor, te decimos, necesitamos de tu sabiduría. Quita toda necedad, quebranta toda necedad en el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Si tú necesitas tomar decisiones, hoy el Señor está trayendo de su sabiduría a tu vida para que tomes las mejores decisiones. Pon delante de Él tu camino, encomienda delante de Él tus veredas, tu caminar, y Él, si es necesario, te corregirá con su amor. Gracias, Señor. Ponemos delante de ti nuestro caminar, nuestro andar. Padre, ponemos delante de ti cada decisión que tomemos, Señor. Inspíranos, papá, que seas, que seas tú. Confiamos en ti, confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén.